El estudio se llama La prueba de nuestra fe 6. Hemos tenido 5 estudios de aprender por qué Dios permite y provoca pruebas en nuestra vida, y de esa manera sabemos dónde estamos parados en nuestra fe, y además corregir y guiar mejor nuestra fe para que estemos más maduros. Precisamente ahorita Bully, que está leyendo el libro de Job, es lo que Dios hace con Job. Le manda unas pruebas muy fuertes porque quiere que Job sea más fuerte en Cristo. Y esas pruebas lo van a hacer más fuerte. Así lo vemos al terminar el libro de Job. Señor, te damos muchas gracias por la gran oportunidad que tenemos de estudiar la palabra de Dios en esta mañana de miércoles y aprender más de ti y poder practicarlo en nuestra vida diaria, dado que tú has prometido una vida abundante para nosotros aquí en la tierra, mas no sin pruebas o problemas, sino que a pesar de ellos y por ellos. Y te damos gracias por tu gran misericordia para con nosotros al tenernos como tus hijos amados. Y te pido que este estudio sea de mucha bendición, que aprendamos poderosamente las enseñanzas que tú tienes para nosotros en este día. Gracias por las personas que se han conectado. Ojalá se estén conectando más y que aprendamos mucho de este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el estudio se llama La prueba de nuestra fe 6. Y como subtítulo le podemos poner promesas. La semana pasada, en el estudio La prueba de nuestra fe 5, nos hicimos la pregunta de qué hacer cuando nuestra fe baja por concepto de la prueba. Y vimos que nuestra fe se basa en el pasado, las obras que Dios ha hecho ya en nuestra vida, que aunque tú tengas poco tiempo en Cristo, hay milagros poderosos que Dios ya ha hecho, para lo cual tú estás muy agradecida. El futuro, que son las promesas de Dios plasmadas en la Biblia, que Dios tiene para ti y que no hay nada que temer, porque esas promesas son irrevocables y ahí están para ti. Y hay muchísimas en la Biblia. Y número 3, el presente. Lo que Dios está haciendo hoy, cómo Él está trabajando en esa piedra preciosa para que salga el brillo de diamante que Dios quiere que sea tu vida. La Biblia también pues está basada en esos 3 partes: pasado, futuro y presente. Las 3 son elementos o componentes muy esenciales para sostenernos en las pruebas que estés teniendo el día de hoy. Pasado, pues podemos leer Deuteronomio, que es lo que Carmen está leyendo ahorita. Deuteronomio en el capítulo 5, versículo 15. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15, que dice así: acuérdate, pasado, usa tu memoria, que no se te olvide, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto
y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y con brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dios está dando instrucción basado en los grandes milagros de la vida pasada de los judíos. Acuérdate de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y bueno, los judíos tenían mucho que agradecer a Dios de cómo los había sacado de Egipto. Tú tienes mucho de qué agradecer a Dios de cómo Él te ha sacado de tu Egipto, del mundo, de donde estabas ahí aprisionada y no tenías manera de salir. Él te sacó con mano poderosa, con brazo extendido, dice el versículo. O Deuteronomio capítulo 16, Deuteronomio capítulo 16, en el versículo 23. Permíteme, Deuteronomio a ver, permíteme tantito. Algo está mal aquí. Deuteronomio 16:23, pero no me cuadra porque no tiene tantos versículos. A ver, un momento, por favor. Un momento, por favor. No. Bueno, pues nada más esa cita, porque esta cita que tengo adicional no me cuadra. Pero en el pasado, en Deuteronomio, por todos lados está Dios pidiéndole al pueblo que recuerde de dónde ha salido. Para el futuro, grandes promesas que Dios nos ha dado, tenemos muchas y podemos tomar versículos de ellas. Salmo 106, 44 y 45. Salmos 106, 44 y 45. Salmo 106, 44. Con todo, Él miraba cuando estabas en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Dios no se olvida para nada de las grandes promesas que tiene para ti. Isaías 43, Isaías 43, 2. Isaías 43, 2, un versículo que yo uso mucho, un versículo que me gusta mucho y que me lo apropio constantemente. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gran promesa de Dios. En cualquier momento que estés sobre las aguas o que estés en el fuego. Josué 1:9, otro versículo poderoso que Dios tiene para nosotros y que inclusive debemos de tener memorizado. Mira que te mando que te esfuerces. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Ah, qué precioso que Dios está conmigo, no importa a dónde voy, dónde estoy, qué estoy haciendo. Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te acabo de mencionar unos cuantos de promesas, pero hay más de 7,000 promesas en la Biblia que todavía están por cumplirse en tu futuro. Y nosotros nos agarramos de esas promesas. Y para el presente tenemos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, la semana pasada también hablamos de esto, de estas 3 componentes, para que tú las utilices cuando esté baja tu fe, o aún cuando esté alta tu fe, ¿por qué no? Y nos concentramos en 7 maneras para no olvidar el pasado, que Dios ha tenido misericordia con nosotros. Pero en esta ocasión, porque nos concentramos solamente en esas 7 maneras de no olvidar el pasado, ahora queremos no olvidar el futuro, las grandes promesas del futuro. El día de mañana y dentro de un mes y dentro de 10 años y hasta el día de tu muerte y más allá en la eternidad, las promesas de Dios son irrevocables. Salmos 117, 1 y 2. Salmos 117, 1 y 2. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Sí? Basado en tener una absoluta confianza de que Dios no te va a fallar y te ha dado todas estas promesas, tú puedes pasar la prueba. Esta, la siguiente y las que vengan, porque tu Dios estará contigo y no te fallará. En el siglo XIX estaba este hombre, George Mueller, poderoso hombre de Dios, que empezó los orfanatorios de niños y llegó a tener no sé cuántos niños, cientos de niños, y él vivía diario en las promesas futuras de Dios. A veces inclusive ese día no había nada que comer y sin embargo él se ponía a orar para pedirle a Dios que resolviera las cosas, y venía el panadero y venía y traían la comida adecuada para sus orfanatorios. Él siempre estaba probando que Dios cumple sus promesas. Hay ciertas promesas muy específicas en la Biblia que se hicieron a ciertos personajes como Abraham o como a los judíos, pero hay miles de promesas para todo aquel
para todo aquel que cree y confía en su Señor. Cuando viene la prueba, es posible que estés pasando por alguna prueba fuerte en este momento y estás en gran aflicción. Tu fe empieza a tambalearse, empieza a debilitarse, ves hacia el futuro y te apoderas de todas las promesas de Dios. Por eso es muy importante que nosotros estemos leyendo la Biblia todos los días. No solamente es el alimento para mi alma, sino también fortalece mi espíritu al estar leyendo todas estas promesas de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, sino que mandó a su Hijo a la cruz, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8, 31 y 32. Entonces, pues sí, vivir nosotros en el futuro, sabiendo que esas promesas se van a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él te va a cumplir. Vamos entonces al libro de Hebreos, en el capítulo 6, para ver cómo Dios quiere que entendamos que Él es el que está atrás de todas estas promesas y no nos va a fallar. Él es el fiador, Él es el garantizador de que estas promesas se llevarán a cabo. Él no es un hombre el que te está prometiendo esto, es Dios mismo. Hebreos capítulo 6. Ahí vamos a ir, Hebreos capítulo 6, y vamos a empezar en el versículo 11. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Hebreos capítulo 6, versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Certeza es una palabra muy fuerte, un sello de que está hecho, a pesar de que es una cosa en el futuro. Versículo Hebreos 6, 12, ¿a fin de qué? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántas anécdotas, ejemplos tenemos de hombres poderosos de Dios de todos los siglos, no solamente los que leemos en la Biblia, de que se apoderaron de las promesas y con esas promesas, como dice Hebreos, taparon boca de leones, se hicieron ejércitos poderosos, conquistaron batallas. Y tú también, agarrándote de las promesas de Dios, ser imitadores de otros que sí lo hicieron, como John Knox allá en Escocia. Dios, dame Escocia para Cristo o me muero. Y la reina escocesa le tenía miedo a John Knox por la manera tan poderosa que él se agarraba de las promesas. Si tú te quedas solo en las circunstancias de la prueba que estás pasando el día de hoy, no vas a pasar la prueba.
tienes que agarrar los instrumentos del pasado, como hablamos la semana pasada, o del futuro, las grandes promesas de Dios para ti. Apodérate pues de las promesas. Dice Hebreos 6:12, no te hagas perezoso, sino imita a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Agarrarte totalmente de ellas. Hereda las promesas. Los muchachos del grupo, es posible que tú ya lo hayas percibido, ellos tienen un canal en YouTube que se llama El Camino. Sería bueno que tú ya lo pusieras como algo fijo en tu computadora, en tu teléfono, en tu YouTube, El Camino. Y en estos días han estado sacando las enseñanzas del progreso del peregrino, este libro precioso, maravilloso del siglo XVI, que habla de la vida y las experiencias de una persona que sale de la ciudad de destrucción y va hacia el cielo. Y su caminar cristiano, de todas las experiencias que él va teniendo, que por cierto, pues son las experiencias que cada uno de nosotros vamos teniendo al ir peregrinando por este mundo. Si no has leído el libro, te lo recomiendo altamente. El progreso del peregrino. Inclusive nosotros lo tenemos en caricatura. Si entras a ver El Camino, que llevan 5 videos, creo, en donde van explicando el libro, El progreso del peregrino, en el 4.º video o en el 5.º video pusieron como liga, para que tú la bajes, el libro mismo, El progreso del peregrino. El libro en forma sencilla, de caricaturas, para que rápidamente veas las grandes maravillas que Dios nos trajo con este libro. Yo lo recomiendo como número 2, después de la Biblia, El progreso del peregrino. Y ahí, en El progreso del peregrino, cristiano lleva una llave en donde por ciertas desviaciones y flaqueos que tienen él y su compañero de viaje, llegan al castillo de la incredulidad y son puestos presos por el gigante de ese castillo. Y ahí están en la cárcel. Pero entonces Cristiano se acuerda que él trae una llave, la llave de la promesa. Y entonces él utiliza esa llave para salir de la cárcel, del castillo de la incredulidad. Entonces tú tienes esa llave, tú tienes esas promesas para que tú venzas cualquier incredulidad, cualquier debilidad que pudieras tener al estar pasando por la terrible prueba que Dios tenga para ti en un momento dado. Dios cumple sus promesas. Hebreos capítulo 6 en el versículo 13. Porque, Hebreos 6:13, que es donde estamos, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios nos pide que no juremos, nuestro sí es sí, nuestro no es no. Pero habrá ocasiones en que sí se necesite jurar, y ese es un acto muy solemne. Bueno, Dios lo utilizó para con el hombre, porque el hombre necesitaba creer lo que Dios estaba diciendo. Y dice el versículo que no teniendo por quien jurar más alto que él,
pues juró por él mismo. Maravilloso que Dios pone su palabra en juego para que nosotros entendamos que Él es el que está firmando la promesa. No importa que la promesa fuese imposible para cumplirse, como en el caso de Abraham. Abraham tenía 100 años de edad, su mujer 90, no tenían hijo y Dios les había prometido una descendencia tan grande como los granos de la arena del mar. Y Abraham recibe la noticia de que Sara, su mujer, estaría embarazada y tendría un hijo a la edad de 90 años. Un milagro, porque estaba fuera totalmente de la edad. Dios cumple sus promesas y vino el hijo, vino Isaac, de quien después vinieron Jacob y Esaú, y siguió la promesa de Dios cumpliéndose. Versículo 14 de Hebreos 6, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa era la promesa. Y Dios se ocupa de cumplir esa promesa. Oye Dios, pero mira que no creo que pueda ser por esto, tantos obstáculos. Dios dice no, yo hago imposibles si es necesario, Lucas 1:37, para que tú entiendas que para Dios no hay imposibles, y mucho menos con respecto a sus promesas. Me estoy acordando aquí de un versículo en Génesis capítulo 18, precisamente, cuando Dios le dice a Abraham que su mujer tendrá un hijo, aunque está totalmente fuera de tiempo. Dice, déjame ver dónde está. Entonces, está mucho más acá. Es el Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y lo tuvo. Para Dios no hay imposibles. Dios lo hizo y nos recuerda estas promesas hechas anteriormente y cumplidas para tranquilidad de que lo que te ha prometido a ti, que está todo en la Biblia, se va a cumplir. Y basado en esas promesas, yo puedo seguir caminando con la prueba que tengo, realmente plenamente convencido de que Dios está conmigo en la prueba y me sacará de la prueba. Bueno, dice el versículo 15, que entonces estamos en Hebreos 6, regresando otra vez a Hebreos 6, y ahora nos vamos al versículo 15, que dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Bueno, pues, pero ¿qué tal si es Dios el que está jurando? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento.
Él había ya y tiene un pacto con Abraham, tiene un pacto contigo, y ese pacto es inmutable. Por eso es pacto, se va a cumplir. Y además, ese pacto que se va a cumplir, Dios jura sobre él. Dos cosas en una. Versículo 17, ahí mismo de Hebreos 6. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Para qué? Por dos cosas inmutables: su pacto y su juramento, en los cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros. Dios promete, Dios cumple. Te promete a ti, hija de Dios, tú que has recibido a Cristo en tu corazón y que eres ahora de la familia de Dios, adoptada por Dios como hija amada. Y con ello vienen promesas, y con ello viene el cumplimiento de esas promesas, porque sabemos que Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Nosotros podemos decir algo hoy y en una semana después estar diciendo exactamente lo contrario. Somos gente fluctuante. Dios no lo es. Él no cambia. Y esa es una gran confianza para mí. Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová, Malaquías 3, 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Uf, qué bueno que Dios no cambia, porque yo ya hubiera sido ciertamente consumido. Tanto le falto a Dios, tantas fallas que tengo. Constantemente estoy pidiendo perdón, pero me caigo cada rato. Pero Él no cambia, sus misericordias son para siempre. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, versículo, permíteme, Santiago 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No, Dios no cambia. Sus promesas no cambian y yo las uso para perseverar en la fe del día de hoy y que mi fe inclusive crezca. Y hay dos cosas que no cambiarán nunca. El pacto que Dios tiene contigo y su juramento sobre ese pacto que no va a cambiar. Hebreos capítulo 6 en el versículo 18. Hebreos capítulo 6, versículo Hebreos capítulo 6, versículo 18. ¿Para qué? Por dos cosas inmutables.
cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 2 columnas poderosas. Ayer estaba yo hablando de Sansón, como Sansón, ya ciego, quería vengarse de sus enemigos, los filisteos, y le pidió a este muchachito que estaba con él que lo guiara, porque él no podía ver, a las 2 columnas que sostenían todo el templo de los filisteos. Y agarró esas columnas y las derrumbó, muriendo la mayor parte de los filisteos que estaban en ese templo, incluyendo Sansón. Nosotros tenemos también 2 columnas poderosas, su pacto y su juramento, pero esos no cambian, esos no se caen, esos están firmes para siempre. Bueno, pues huye tú a ese refugio secreto para que tú pases la prueba, en lugar de tratar de huir de la prueba. La prueba que estás pasando hoy es solo para que tengas mayor madurez en Cristo. Pásala. Él está contigo. Él te sacará adelante. Sus promesas son inmutables. ¿A dónde ir? Bueno, lo dice el versículo, asirnos. Asirnos quiere decir agarrarse con muchísima fuerza, como lo hizo Jacob con el ángel. No te suelto hasta que me bendigas. Y nosotros nos asimos de la esperanza puesta delante de nuestros ojos. Versículo 19 de Hebreos 6. En el 18 dice precisamente, acudiendo para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, la esperanza puesta delante de nosotros, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Bueno, esa esperanza puesta delante de nosotros es un ancla del alma. Y tú sabes lo que hace un ancla, pesadísima. Allí en los barcos principalmente se usaba mucho a siglos anteriores, no teniendo la tecnología de hoy, en donde el ancla era el instrumento que anclaba el barco a una posición específica en el mar. Y lo anclaban para que no se fuera, para que no se lo llevaran las olas. Inclusive cuando llegaban a puerto, lo primero que hacían era bajar el ancla para que ya estuviera bien afianzado el barco y las olas no se lo llevaron. Pues dice la palabra de Dios que esta esperanza es un ancla que es un ancla del alma. Agarra el alma y la pone bien firme en las promesas de Dios para que no se vaya a ir por otro lado. Eso es lo que dice el versículo. Bien anclados que estamos. Me acuerdo de el Salmo 62. Permíteme, Salmo 62, versículo 2. Salmo 62. A ver, vamos a ir al Salmo 62,
Bueno, desde el 1, en Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Pero no es el que yo quería, en donde dice que ahí está acallada mi alma. A ver, déjame ver si es el Salmo 61. No, tampoco. Estaba seguro, perdón. 72. 62, a ver otra vez aquí. Salmo 62, versículo 2. ¿Tú lo leí mal? A ver. Ahí sí, claro, es que estaba yo, no sé qué pasó. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Y aquí la palabra acallada tiene dos significados, los dos muy importantes, Acallada desde el punto de vista de bien avanzada, ancleada en el fondo del mar para que el barco, ante las olas que nos hacen fluctuar mucho, no me lleven por doquier. Pero también acallada desde el punto de vista de en silencio, tranquila, calmada, no pasa nada, porque en Dios está acallada mi alma. Pero regresando al versículo de Hebreos, capítulo 6, 19, Hebreos, capítulo 6, 19, nos dice otra cosa muy importante, y dice lo siguiente, Hebreos 6, 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. En el Antiguo Testamento, allá en el desierto, los judíos habían construido el tabernáculo según las instrucciones de Dios, porque Dios iba a estar con ellos en medio del campamento. Y en el tabernáculo había dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Y para llegar del lugar santo al lugar santísimo había un velo que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía pasar para entrar en el lugar santísimo, solo una vez al año, y expiar los pecados de sí y del pueblo. Pero con la muerte de Cristo ese velo se rompió, ese velo no existe más y todo creyente puede entrar a la presencia misma de Dios en el lugar santísimo. Y dice que esa alma, dice el versículo 19, penetra, esa ancla penetra hasta dentro del velo. Estoy bien anclado en el trono de Dios. Hebreos 4, 16. Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No importan las tormentas de la vida, no importa cuán picado esté el mar, cuán bravo esté la tormenta, el barco está bien anclado en la esperanza puesta delante de nosotros. Y podemos tener confianza total en las promesas
de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 20, el último versículo de ese maravilloso capítulo, Hebreos 6, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como decíamos, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para expiar por sus pecados y los del pueblo. Pero aquí Jesús entra como precursor de nosotros, antes de nosotros, y es sumo sacerdote para siempre. Él no muere, no cambian los sacerdotes según el orden de Melquisedec, según el capítulo 14 o 16 de Génesis, donde Melquisedec es un tipo de ese sacerdote que es un sacerdote para siempre. Así pues, cuando estés en diversas pruebas, tu alma puede estar bien anclada en Jesús. Y ahí debo de estar yo. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Bueno, pues tú tienes la llave de la promesa como peregrino cristiano ahí en ese libro del progreso del peregrino. No la pierdas, agárrate de ella, úsala constantemente y en las pruebas sencillamente confía 100% en tu Padre. Persevera en las promesas y tú vencerás. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículos 8 y 9. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y luego el 11, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, la enseñanza del día de hoy es la misma de la enseñanza de la semana pasada. La semana pasada, apoderarte del pasado, de las cosas que debes recordar, de lo que Dios ya ha hecho en ti. Y hoy del futuro, de las grandes promesas que Dios tiene para ti, que son irrevocables, seguras, inmutables. Persevera pues en esas promesas. Toda prueba que Dios nos manda está ligada a las promesas. Dios no te manda pruebas nada más para molestarte,
sino para tu bien, para que crezcas poderosamente en la fe. ¿Le vas tú a creer a Dios entonces? La prueba es para que veas dónde estás y te agarres más de Dios. Las promesas son tu consuelo. Las promesas son el instrumento para seguir adelante poderosamente. No apenas, no ahí a gatas, no, sino con realmente la total, absoluta confianza en mi Dios, el cual, por dos cosas inmutables, su pacto conmigo y su juramento, me cumplirá las promesas que me ha dado. La prueba de nuestra fe. No sé por qué pruebas estés pasando el día de hoy. No sé por qué pruebas pasarás el día de mañana, pero sí tenemos los instrumentos para que cuando vengan salgamos airosos, adelante, agarrados de la mano de Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, pues este es el estudio de la prueba de nuestra fe número 6 y todavía falta un poquito. La semana entrante veremos otro, porque queremos estar bien fortalecidos en la fe, dado que las pruebas vienen. Dios no nos ha prometido que no vendrán pruebas, sino que al contrario, con esas pruebas seamos mejores, útiles para Él. Y si tú eres por primera vez que estás escuchando este mensaje, pues tienes que agarrarte de Cristo. Tienes que hacerlo el Salvador y dueño de tu vida para que, basado en eso, seas hijo de Dios y tengas todas estas promesas a tu haber. Porque estas promesas no serían tuyas si tú no eres de la familia de Dios. Para llegar a la familia de Dios hay que recibir a Cristo en tu corazón, hacerlo el Salvador personal tuyo, hacerlo el dueño de tu corazón. ¿Cómo? Pidiéndoselo, sencillamente hablando con Él y con sinceridad, decirle: Dios, he pecado, pero quiero una vida nueva, empezando tú con ser el Salvador de mi vida, el dueño y Señor de mi corazón. Hazlo, es una pequeña oración en donde admites el vacío de tu vida y quieres el cambio que Dios te promete para ti. Vamos a hacer esa oración, ojalá y tú la hagas conmigo. Si tú ya la has hecho y Cristo está en tu corazón, pues estás reconfirmando que Él es el Señor de tu vida. Dios, en esta noche, en esta mañana más bien, vengo a ti con mis pecados para pedir un cambio. Que tú quites esos pecados, que tú quites ese yo terrible que yo tengo adentro. Y en su lugar que tú entres a mi corazón. Entra en mi corazón, regálame la vida eterna. Te lo pido, Dios, basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en el sacrificio donde tú pagaste por mis pecados. Entra en mi corazón en este momento. Sé mi Salvador, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tú hiciste esta oración conmigo, empieza a leer la Biblia, el Evangelio de Juan,
Todas las preguntas que tengas, hácelas a la persona que te invitó para que arranques en esta aventura preciosa que se llama Mi Caminar Cristiano. Y la semana entrante, a la misma hora, 11 de la mañana, seguiremos con estos estudios de la prueba de la fe. Que Dios te bendiga, que tengas un fin de semana de muchas bendiciones.